Y estamos aquí en nuestro primer bloque de entrevistas con un invitado muy especial, alguien de casa. La verdad es para mí un honor presentarlo. Él es el doctor Francisco López. Él es médico neurocirujano. ¿Cómo estás, Paco? Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Acompañarnos. Gracias, muy amable. Y bueno, pues él nos va a hablar un poquito sobre este interesante tema que son las cefaleas. Y bueno, Francisco, háblanos un poquito sobre qué son las cefaleas y cómo se clasifican. Bueno, las cefaleas prácticamente es como médicamente le llamamos el dolor de cabeza, ¿no? Y estos dolores de cabeza se clasifican como aquellas que son primarias, o sea, que tienen un entorno que ver muy directamente a sintomatología propia del cerebro, y secundarias, aquellas que se manifiestan o son de origen de otras enfermedades completamente distintas, ¿no? Que pueden ser metabólicas, vasculares, tumorales, infecciosas, y eso es lo que genera el síntoma del dolor. El dolor de cabeza es uno de los síntomas más frecuentes del ser humano, ¿no? Es prácticamente el 80% de las personas en el mundo han tenido por lo menos un cuadro doloroso de cabeza, ¿no? Entonces es muy frecuente poderlas ver. ¿Y existe alguna diferencia entre el término migraña y cefalea o dolor de cabeza? Bueno, la migraña es un tipo de cefalea primaria. Las cefaleas primarias más clásicas son las cefaleas vasculares, como el tipo migraña, que hay diferentes subclasificaciones dentro de ese grupo de cefaleas vasculares. Las cefaleas tensionales, que pues su origen obviamente lo dice el mismo nombre, muy relacionado a cuestiones personales y del medio en el que estamos desarrollándonos o vivimos, con problemas y todo lo que cargamos. Y aquellas que son trigémino-oculares, que tienen un origen prácticamente por un sistema de regulación de dolor o de sensibilidad al dolor, que pueden relacionarse mucho con dolor retroocular persistente o intenso, ¿no? Hablamos de cefalea, hablamos de dolor de cabeza, Francisco, pero cuando hablamos de cefalea y hablamos que puede haber una condición primaria o secundaria, la población en general no sabemos o debemos de saber en qué momento considerar que una cefalea rompe con una condición ordinaria y se convierte en un signo de alerta o de alarma que nos dé de alguna manera la pauta para considerar que tenemos que ser valorados por un especialista, porque entiendo que si más del 80% de la población en algún momento de nuestra vida experimentamos un cuadro agudo de dolor, ¿sí? Y que muy frecuentemente la población nos autoprescribimos un medicamento para minimizarlo, paracetamol, diclofenaco, ketorolaco, naproxeno, ¿sí? Y muchos medicamentos de venta libre en nuestro medio, y que entendemos que pudiera no tener ninguna consecuencia, pero alguno de ellos puede tener sus consecuencias serias. Pero ¿cuándo podemos considerar, Francisco, que la gente tiene que poner un signo de alerta y decir, yo estoy teniendo tantos episodios semanales de cefalea que no se mejoran, que me obligan o me incapacitan para hacer mis actividades básicas? ¿En qué momento debo de decir, esto ya no es normal y esto me obliga a hacer un estudio de imagen, un electroencefalograma, en fin, algún estudio integral que lo permite evaluarlo, Paco? Eso es muy importante, porque si bien, como tú dices, nos prescribimos o todo el mundo da tratamientos cuando nos duele la cabeza o nos duele algo, ¿no? El vecino, el compadre, el tío, tómate esto y con eso te va a quitar porque eso me dan a mí. La cuestión es que normalmente no nos debería de doler la cabeza, ¿no? Aunque sea frecuente, pues no nos debería doler la cabeza. Y aquí solamente un 10% de los dolores de cabeza van a tener una representación que los ponga en riesgo. Sin embargo, cuando una persona tiene cefaleas recurrentes, esto es, que son repetitivas y que en el lapso de una semana, 15 días, este dolor de cabeza no deja de recurrir o no deja de presentarse, o la intensidad es progresivamente, va en incremento, en lugar de disminuir o quitarse, vamos a decirlo así, pues es un dato de mucha alarma. O además de esto, cuando se asocia con algunas otras condiciones, ¿no? Porque puede asociarse con debilidad de alguna parte del cuerpo, con
crisis convulsivas, o sea, si tenemos otro síntoma extra o otro componente extra del dolor de cabeza, alteraciones visuales son muy frecuentes también, habrá que acudir a hacer por lo menos una valoración con un especialista y ahí determinar si el paciente requiere hacer algún estudio adicional para complementar un diagnóstico, ¿no? En base a la exploración que se pueda dar y a las características que el dolor de cabeza pueda tener, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotras las mujeres que estamos en edad reproductiva, que sabemos que un tipo de cefalea secundaria puede ser por problema hormonal, ¿cómo podríamos distinguir si se pudiera tratar de una cefalea tensional a una hormonal? Bueno, habitualmente son las características, ¿no? Y generalmente la característica de la tensional es muy, vamos a decirlo así, clásica. Generalmente es como si la gente lo refiere como si tuviera un casco puesto, ¿no? Y va desde el cuello hasta la región frontal y es de leve a moderada intensidad. Los dolores de cabeza asociados generalmente a trastornos hormonales se comportan como si fuera una cefalea vascular convencional. Y esto es una cefalea que es de moderada a severa, que puede incapacitar y sobre todo muchas veces se asocia a los periodos de la menstruación, días antes o días después de la menstruación, y es por la alteración hormonal evidente en esos momentos, y eso puede dar la pauta, ¿no? Pero sí tener en cuenta que en este mundo en el que vivimos ahorita, que es un poco caótico y que estamos preocupados por muchas cosas, la cefalea tensional sigue siendo una de las principales causas de dolor de cabeza. Tomando en consideración los aspectos hormonales, los aspectos tensionales, y tenemos que considerar aspectos clínicos, y le quisimos dar a este programa para el conocimiento de la población la relación que puede tener una cefalea o un dolor de cabeza con algo que pueda ser el anuncio de un comportamiento que nos haga sospechar que existe alguna masa o tumor en nuestro cerebro. ¿Existe alguna característica clínica en ese dolor o cefalea que pueda ser propositivo de que hay algo ocupando una masa en nuestro cerebro? Sí, definitivamente sí. Primero es el comportamiento progresivo del dolor de cabeza en incremento, ¿no? Es un dolor de cabeza que siempre va hacia arriba, nunca tiene un retroceso franco, cuando mucho se estabiliza en un nivel, pero las personas siguen refiriendo que tienen dolor persistente de cabeza. Esa es una. Dos, generalmente se pueden asociar a otras condiciones. Es muy frecuente que se asocien a crisis convulsivas, es muy frecuente que se asocie a alteraciones visuales, o dependiendo de la localización de esta masa, puede ser frecuente que tenga alteraciones en el comportamiento o en la conducta, o que tenga debilidad o torpeza de alguna parte del cuerpo, o alteraciones en la coordinación. También hay otro tipo de lesiones que pueden afectar algún nervio específico y pueden dar zumbido de oídos, sordera, parálisis facial. O sea, cuando tenemos una condición asociada al dolor de cabeza y este dolor de cabeza va en incremento, es un dato total de alarma. Entonces, para que lo pudiéramos entender y englobarlo de manera muy específica, un dolor de cabeza en aumento sostenido que tiene relación con el dolor que nos pueda causar falta de coordinación o que se acompañe de alguna cuestión como un zumbido de oído persistente, destellos luminosos en nuestra vista sostenidos. Hablaba de repente que episodios migrañosos pueden tener condiciones que nos avisan. ¿Cómo le llaman a eso médicamente? Auras o fenómenos premonitorios, ¿no? Del aviso de la Hay gente que sabemos que va a venir nuestro dolor de cabeza persistente. ¿Eso le llamamos el aura? Sí, así es. Uno ya sabe, muchas veces desde que despiertas, puedes empezar como que me quiere doler la cabeza. Y ese fenómeno de sensación de que te va a suceder es a lo que le llamamos aura, ¿no? Que es el fenómeno tanto de para aviso. las convulsiones como para el dolor de cabeza se pueden vincular, ¿verdad? Sí. Son aspectos neurológicos que clínicamente podemos identificar, Sí. ¿no? Y el aura, una de las auras más frecuentes es el aura visual. Pero el aura visual puede ser como destellos o percepciones anormales de la visión, que puede ser monocular, un solo ojo, o pueden verlos con los dos ojos.
pero esa es una obra muy frecuente, pero es transitoria. Y cuando la asociamos a un periodo o a una alteración, vamos hablando de tumores, generalmente la alteración visual es progresiva, no da ahorita y se quita, ¿no? Sino que van perdiendo capacidad visual, puede ser en agudeza, o sea, en la capacidad de la magnificación de la visión, o puede ser en el campo de la visión, la percepción campimétrica de nuestra visión, los periféricos, por ejemplo, lo que nos da la señal, ¿no? Y es algo que va progresando, no revierte nunca, ¿no? La progresión es una cosa importante. Aspecto a considerar. Pero vamos a ir a la sección de Piensa Saludable con Ruth Serrano y regresamos en Torre Médica. Continuamos.